Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que voy a analizar los puntos positivos y negativos de los principales candidatos a la Champions de cara a la próxima temporada, para observar, para analizar la tremenda igualdad existente hoy en día en el fútbol femenino continental, los aspectos que los equipos deben trabajar para mejorar y aquellos también que deben mantener para continuar en lo más alto, y sobre todo para observar que hoy en día ya no hay ningún equipo invencible en el viejo continente. Así que si quieres conocer todos esos puntos, quédate en este vídeo. Sin más dilación, ¡que ruede! Y lo primero que voy a hacer es ir descartando equipos que pueden ser campeones de cara a la próxima edición de la UEFA Women's Champions League. Y empiezo evidentemente por los conjuntos italianos, los equipos que están evolucionando muy bien, están compitiendo muy bien en las últimas ediciones europeas, pero evidentemente todavía son la quinta mejor liga de Europa y están aún lejos de las mejores del continente. Igualmente son equipos que las últimas temporadas, concretamente la Roma y la Juventus, cuando han entrado en la fase final de la Champions, han competido muy bien en la fase de grupos, complicando la vida a los equipos de las grandes ligas europeas y también incluso llegando en alguna ocasión a los cuartos de final. Los siguientes equipos descartados como posibles campeones de Europa son los equipos alemanes, los equipos germanos que en los últimos años están viviendo una crisis como nunca antes vista en lo relativo a ser superpotencias de Europa. Hoy en día el proyecto alemán más interesante es el del Bayern Múnich, que ha vuelto a ganar la liga alemana por tercer año consecutivo, y ahí están todas las grandes figuras alemanas en la actualidad. Y es un proyecto que hemos visto en las últimas temporadas que tiene como techo los cuartos de final de la Champions, luchando por semifinales, pero por ahora nunca alcanzándolas. Así que peor pinta evidentemente tiene el Wolfsburgo, actual subcampeón de la Frauen Bundesliga, otrora uno de los grandes dominadores del fútbol europeo junto con el Lyon en la década de los 2010, pero hoy en día, como digo, muy lejos de los grandes favoritos por alcanzar el trono europeo. Y ahora voy con los equipos que tienen como techo los cuartos de final, pero que podrían, ¿por qué no?, llegar a semifinales, pero muy complicado luchar por el título. Uno de ellos, el Paris Saint-Germain, un proyecto ya no tan dominante como tercera opción europea como lo era en la década de los 2010, sino que ahora está más lejos de los grandes candidatos al trono europeo, como demuestra los últimos movimientos de los últimos veranos. Khadijatu Diani, su gran estrella, se ha ido al Olympique de Lyon, la temporada pasada Tabitha Chawinga se ha ido al Olympique de Lyon, y esta misma temporada Marie-Antoinette Katoto se ha conocido que ha fichado por el Olympique de Lyon. Así que si sus grandes figuras se van al máximo rival local, pues evidentemente lo mismo ocurre en el campeonato europeo. Un Paris Saint-Germain además que se está acercando cada vez más al París Fútbol Club y alejándose del Olympique de Lyon en la liga doméstica. Así que, como digo, un Paris Saint-Germain que podría llegar a semifinales en sus mejores actuaciones. Lo mismo que el Real Madrid, un proyecto en ascenso y que cada vez sabe competir más y mejor contra los grandes equipos europeos, como demostró esta misma temporada, complicando la vida al Arsenal, al posterior campeón de la Champions League. Un proyecto que seguirá en crecimiento, suenan nombres como Sara Debrich, veremos cómo avanza el verano, pero evidentemente un proyecto que va en auge, pero que aún no está para ser campeón de Europa. Eso sí, ¿por qué no? Podría estar en semifinales si compite bien y si los grandes favoritos fallan. Y por último, evidentemente, pues el tercer clasificado de la mejor liga de Europa, la liga inglesa. La próxima temporada será el Manchester United, no el Manchester City, una de las grandes decepciones de la temporada, que evidentemente tendrá como techo las posibles semifinales. Así que ya descartados los equipos que no serían campeones de Europa, pues nos quedan cuatro grandes conjuntos que son los cuatro grandes equipos que veo de nuevo favoritos para la próxima edición de la UEFA Women's Champions League, y curiosamente son los mismos cuatro equipos que han pisado las semifinales en esta temporada 2024-2025. Así que ahora sí comienzo con las luces y sombras de los cuatro grandes equipos del campeonato europeo. Y comienzo con el vigente campeón de la UEFA Women's Champions League, comienzo con el Arsenal, el a priori cuarto equipo en el escalón de favoritos, pero que finalmente ha conseguido alzarse merecidamente con el cetro continental. Y comienzo con los puntos positivos de este Arsenal de René Slegers. El primero es evidentemente el nivel de la liga inglesa.
para mí la mejor liga de Europa y que hace que todos los fines de semana el Arsenal tenga que dar el 100% en todos sus encuentros para sacarlos adelante. Esto da lugar que cuando se enfrenta a los grandes retos en el campeonato europeo, pues evidentemente esté en el estado de forma y en el ritmo adecuados para poder enfrentarse a ellos en las óptimas condiciones. Otro punto positivo para el Arsenal sería la poca diferencia existente entre las titulares y las suplentes, y prácticamente el Arsenal tiene dos jugadoras de nivel en cada una de las posiciones, puede hacer dos onces en el que evidentemente las titulares están un poquito por encima de las suplentes, pero no mucho más, es decir, sus recambios son de muchas garantías. Sin ir más lejos, si vemos el centro del campo, por ejemplo, tiene dos pivotes defensivos de nivel como Lia Balti y Kira Connie-Cross, jugadoras de mucho nivel para hilvanar jugadas como Kim Little, Mariona Caldentey, Frida Manum o Victoria Pelova, y luego arriba pues Tridente puede elegir entre uno formado por Chloe Kelly, por Caitlin Ford y por Alessia Russo, o otro formado por Beth Mead, por Lina Hurtig y por Stina Blackstenius. Así que como vemos, por ejemplo, la parte de arriba tiene múltiples opciones este Arsenal, que en principio se mantendrá también la próxima temporada. Esto hace también, obviamente, que el nivel de competitividad sea muy alto dentro de la propia plantilla. Y por último, que es un equipo que ha demostrado ser el mejor al enfrentarse diferentes estilos de juego, tanto propios como de su oponente. El Arsenal es un equipo al que le gusta mucho tener el balón, moverlo con rapidez y tener mucha posesión. Teniendo en cuenta el potencial del centro del campo del Barcelona, que es el mejor del mundo hoy en día, pues el Arsenal decidió ceder el balón, pero presionar muy alto la salida del equipo culé, lo que le complicó el hilvanamiento de jugadas desde atrás del equipo azulgrana. Y además, pese a los riesgos que evidentemente tenía su defensa al estar lejos de su portería, pues los supo subsanar muy bien, estando muy concentradas. Y sobre todo, como digo, pues ha demostrado el Arsenal esta temporada ser el mejor equipo de los cuatro grandes candidatos al título a la hora de modificar su esquema de juego y seguir siendo muy competitivo. Dichos los 3 puntos positivos, vamos a los 3 puntos negativos del Arsenal para repetir trono europeo. El primero de ellos es la falta de concentración. El Arsenal es un equipo que se ha caracterizado en esta temporada, por mucho que sea campeón de Europa, por tener muchos fallos de concentración en todas sus líneas, lo que hace que evidentemente pues sea el principal hándicap para repetir título la próxima temporada. La propia final de la Champions, que fue un partidazo del Arsenal contra el Barcelona, también tuvo sus errores individuales que pudieron costarle importantes disgustos, que finalmente no fue así. Pero, como digo, el Arsenal se ha caracterizado esta temporada por esa falta de concentración que ya lleva arrastrando varias temporadas, y veremos si puede subsanar. Otro punto negativo son las dificultades en defensa. Sin duda, de los 4 grandes candidatos a la Champions, el que tiene más dificultades a nivel defensivo. Y jugadora por jugadora no debería ser así. A jugadoras como por ejemplo Emily Fox, como Katie McCabe, centrales como Lea Williamson, y luego pues la puede acompañar jugadoras como Laia Codina, como Steph Catley, como Buben Moy. Es decir, tiene múltiples opciones el Arsenal, y de calidad también para la defensa, pero no silban bien, no son capaces de fraguar un muro realmente contundente, y habitualmente sus partidos son muy abiertos, y en general el nivel defensivo del Arsenal cuando tiene que defender en su campo es bastante bajito. Por esa razón, la falta de concentración con esa falta de nivel defensivo hace que sea un equipo muy poco fiable. Y el tercer punto negativo del Arsenal es la irregularidad en sus resultados. Todo esto pues desemboca en, evidentemente, esa irregularidad que he mencionado. Por poner un ejemplo, antes de la final de la Champions, pues consiguió remontar en los cuartos de final al Real Madrid, consiguió remontar en las semifinales al Olympique de Lyon y consiguió hacer un gran partido contra el Barcelona. Pero, a la par, en la liga inglesa, cuanto más se iba acercando al Chelsea, que era su principal rival por el título local, pues en las últimas jornadas perdió contundentemente contra equipos de mitad baja de la clasificación, como la Aston Villa, con partidos con muchos goles, con un 4-2, creo recordar, entre otros resultados que evidentemente hacen que el Arsenal sea bastante poco fiable, y de los 4 grandes favoritos, el más irregular y el menos fiable de cara a la próxima temporada. Voy ahora con el Fútbol Club Barcelona, con el equipo que ha dominado la Champions en las últimas temporadas. De hecho, ha pisado la final en todas ellas, pese a perder algunas de esas finales. Realmente el Barça ha estado ahí, y en las 2 últimas temporadas además levantó el título continental. Es el equipo a batir a nivel mundial, y evidentemente también tiene sus puntos positivos y negativos. Estos últimos le han impedido ser campeón de Europa por tercera vez consecutiva esta temporada. Pero
Comienzo de nuevo por los puntos positivos, por los 3 puntos positivos del Barcelona de cara a la próxima temporada. El primero de ellos es evidente, y es que el Barça tiene el 11 más diferencial del mundo en la actualidad, sobre todo en el centro de campo, con Patrick Guijarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. No hay centro del campo del mundo que pueda igualarlo cuando tiene posesión de balón, y por esa razón el Barça domina tanto sus partidos. Atrás, grandísimas defensas como Navas, Irene Paredes, Mapi León, Fridolina Rolfo, una guardameta ya sentada como Catacoy, que le da mucho también en el juego con los pies y el inicio de las jugadas, y arriba, pues qué decir, jugadoras tan diferenciales como Caroline Graham Hansen, como Eva Payor, también Salma Parayuelo, Claudia Pina, es decir, tiene muchísimas opciones en ese 11, el 11 ideal del Barça es espectacular, y si está en su mejor versión, no hay equipo del mundo que sea capaz de hacer frente a la máquina del Fútbol Club Barcelona hoy en día. Otro punto positivo, aparte de esto, es que nadie es mejor con el balón que este Barcelona. Tener el balón le otorga al Barça una superioridad aplastante en la gran mayoría de partidos y también un control total en el ritmo y en el juego en general. Se siente cómodo defendiendo con el balón, lejos de su portería, y esto hace que además los equipos, evidentemente, o tienen una presión súper alta y la hacen muy bien y muy efectiva, como hizo el Arsenal en la final de la Champions, o evidentemente termina muy atrás, defendiendo demasiado atrás, y el Barça habitualmente logra encontrar los huecos, y con ese equipo tan diferencial, pues con que una de las jugadoras tenga el día inspirado, pues decanta muchos partidos y la balanza evidentemente pues se va hacia el equipo azulgrana. Y el tercer punto positivo del Barcelona es que es el equipo más regular en resultados de los 4 grandes candidatos, sobre todo de la Champions, como he dicho previamente, siempre llegando a las últimas finales, pese a perder algunas de ellas. Y luego en Liga, pues no hay prácticamente equipo que le tosa, y evidentemente pues es el conjunto pues más regular en cuanto a resultados. Vamos ahora con los puntos negativos, porque también los tiene el Barcelona, los ha demostrado esta temporada. El primero de ellos es que hay una falta importantísima de un plan B, algo que tienen que solucionar y pensar este verano para volver a ser los grandes favoritos al título continental. Es decir, cuando el estilo de juego combinativo no sale, cuando no hay ninguna jugadora especialmente inspirada, cuando el otro equipo defiende muy bien y no deja huecos en su propio campo, hace que el Barça no tenga ese plan B, esas opciones. Lo mismo pasa con la selección española, porque evidentemente es la base del Barcelona. Pero cuando el Barça no encuentra ese resquicio y esa capacidad de decantar partidos, realmente lo pasa muy mal y no ha encontrado un plan B esta temporada con Pere Romeu, y yo creo que ha sido uno de los puntos importantes por los cuales el Barça no es campeón de Europa. Por otro lado, también la poca profundidad del banquillo de este Barcelona 2024-2025, porque hablaba antes del gran nivel de su once inicial, pero, por ejemplo, no es igual que el Arsenal, es decir, el banquillo del Barça es escaso y evidentemente lejos del nivel de las titulares. El único cambio habitual pues es arriba, en el tridente ofensivo, que bien juega Salma Parayuelo, bien juega Claudia Pina. Pero es el único cambio realmente interesante e importante del Barcelona. Luego ves, ¿y quién es la sustituta, por ejemplo, de Caroline Graham Hansen? Pues sería Vicky López en una posición que no es la suya. ¿Quién es la sustituta de Eva Payor? Pues Salma Parayuelo como delantera centro, que tampoco es su posición ideal. ¿Quién es la sustituta de Patrick Guijarro? Pues adelantar a Ingrid Engen, que la viene utilizando de central en las últimas temporadas y que además se ha marchado a otro equipo este verano. ¿Quién es la sustituta de Alexia Putellas o de Aitana Bonmatí? Pues 2 jugadoras jovencísimas como Vicky López o Sydney. Es decir, el Barça tiene mucha falta de opciones desde el banquillo para mantener e igualar el nivel de las titulares. Y eso es una evidencia que se notó sobre todo en la final de la Champions, principalmente. En defensa tiene un poquito más de opciones, pero tampoco muchísimas. Pero sobre todo arriba le falta mucho banquillo al Barça. Veremos qué tal vuelven las canteranas que se han marchado en busca de minutos, que yo creo que tienen nivel para seguir en el Barcelona, como Martina Fernández, como Giulia Dragoni, como Bruna Vilamala, como Lucía Corrales. Veremos si se quedan, yo creo que deberían hacerlo, sobre todo para aumentar el nivel del Barça, o si no, pues acudir al mercado en busca de otras jugadoras que puedan aumentar el número de integrantes de primer nivel para volver a ser campeonas de Europa. Y por último, el último punto negativo del Barça pues sería evidentemente el nivel de la Liga Española.
es que el Barça tiene 2, 3 partidos de máxima exigencia durante la temporada y a veces ni eso. Y eso evidentemente lastra el nivel competitivo y cuando luego tiene que enfrentarse a los mejores equipos del continente, pues muchas veces pues no está en su mejor versión, sobre todo porque no le han exigido suficiente durante la temporada. Al final el Barça se juega la temporada en 4 partidos, que suelen ser las semifinales y final de la Champions, y son los partidos realmente de nivel que tiene el Barcelona durante la temporada. Y si no llega en el máximo rendimiento y en sus máximas posibilidades, pues evidentemente eso lastra con respecto a otros equipos del continente. Termino este análisis con los 2 equipos que han llegado a semifinales, pero que evidentemente son también candidatos y favoritos para alcanzar la próxima edición de la Champions, como también lo eran esta temporada. Y además sus análisis son bastante similares. Y comienzo por el Chelsea, por el vigente campeón de la Liga Inglesa, una temporada más y ya van 5, lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta que es la mejor liga o la más competitiva de Europa, mucho mérito lo del Chelsea, pero que en Champions sigue sin dar ese paso definitivo. Llegó a una final que perdió 4-1 contra el Barcelona y luego pues lleva 3 semifinales consecutivas, sigue sin dar ese paso definitivo, habitualmente siendo eliminado además por el Barcelona. Puntos positivos del Chelsea, pues primeramente el nivel de la liga inglesa, lo he dicho, es decir, el Chelsea, al igual que el Arsenal, tiene pues el beneficio de que tiene una liga muy competitiva y que hace que siempre tengan que dar el 100% en todos sus partidos y cuando llegan las grandes eliminatorias y duelos de la Champions, pues estén al nivel adecuado y en su mejor versión para poder afrontarlos. Otro punto positivo del Chelsea, que tiene muchísima inversión, es decir, es uno de los equipos, junto con el Olympique de Lyon, que más invierte en su sección femenina. O sea que el Chelsea, a nivel de recursos económicos, no se puede quejar. Siempre que necesita algo, pues el equipo acude al mercado y se lo da. Por otro lado, pues que tiene la mejor plantilla de su historia. El Chelsea en 2024-2025 ya comenzó la temporada con la plantilla más competitiva que ha tenido en su historia. Pese a la lesión de Sam Kerr, aún así el Chelsea evidentemente en todas sus posiciones tenía jugadoras de gran calidad y sobre todo un equipo muy compacto. Sin embargo, tener esa mejor plantilla de su historia nos lleva al primer punto negativo del Chelsea, que es sobre todo la falta de creencia emocional en el proyecto. Al final, el Chelsea esta temporada por primera vez no ha estado Emma Hayes en el banquillo. Llevaba 12 temporadas Emma Hayes siendo la entrenadora del Chelsea, vivió el ascenso del Chelsea hasta ser una de las puntas de lanza del fútbol femenino europeo y se marchó para ser seleccionadora de Estados Unidos tras tantas temporadas en el equipo. Lo ha visto crecer, lo ha fusionado a su manera y pues consiguió darle esa competitividad que necesitaba el Chelsea para ser campeón de Europa. Se marchó Emma Hayes y llegó Sonia Bonpastor desde el Olympique de Lyon y no ha cuajado, no ha tenido ese entendimiento emocional y de planteamiento futbolístico con la plantilla que sí tenía Emma Hayes. Emma Hayes, sin ir más lejos, la temporada pasada, con una plantilla inferior a esta temporada, consiguió ganar al Barça en la ida de la Champions y tuvo que remontar el Barça en un partidazo en la vuelta. ¿Qué ha pasado esa temporada con Sonia Bonpastor? Pues que ha perdido 4-1, tanto en la ida como en la vuelta con el Barça, cuando a priori tenía mejor plantilla. Y esto también a nivel emocional empieza a lastrar y sobre todo también pues que las jugadoras siempre han hablado súper bien de Emma Hayes, jugasen más o menos. Tenía un lazo emocional muy importante con la plantilla que se veía pues siempre con opciones a todo. No ha sido así esta temporada y tampoco han querido mucho a la entrenadora a nivel futbolístico, así que veremos qué pasa la próxima campaña. Por otro lado, que tiene una falta de estilo propio importante este Chelsea. Es un equipo al que no le importa ser dominado. En la liga inglesa, de hecho, con los equipos de media tabla hacia arriba no le importa ceder el balón, porque es un equipo muy organizado, muy ordenado, bastante compacto. Pero ¿qué pasa? Pues que cuando tiene que llevar la iniciativa le cuesta mucho y además pues no tiene un estilo definitorio, un estilo propio como puede tener el Barça o el Arsenal. El Chelsea no lo tiene, ¿no? Y eso evidentemente hace que muchas veces esté a merced de su rival, de lo que proponga su rival e incluso muchas veces no tenga controlado el partido como le gustaría, sobre todo por esa falta de recursos futbolísticos. Veremos qué pasa la próxima temporada, pero evidentemente es un hándicap muy importante. Y luego también pues la presión, porque al final, sobre todo la Champions League, que es su gran objetivo, la liga inglesa las consigue, con mucho mérito, bajo mi punto de vista, pero luego la Champions se sigue quedando en semifinales año tras año, como digo, 3 semifinales consecutivas. Esto evidentemente pues va desgastando porque al final tu propia autoestima y tu propia autoconfianza disminuye y es algo en lo que tiene que trabajar muy seriamente el cuerpo técnico del Chelsea de cara a la próxima temporada, que no se aminale en los grandes partidos y que saque su mejor versión para alcanzar la final.
Y termino con el mejor equipo de la historia del fútbol femenino europeo y quizá mundial, como es el Olympique de Lyon, que evidentemente hoy en día pues no es el gran favorito, pero sigue estando ahí en la terna de candidatos, como es evidente, sobre todo por su apuesta futbolística. Y una de ellas, uno de esos puntos positivos que tiene Lyon es precisamente ese gen ganador. El gen ganador que tiene Lyon, que pase lo que pase, sabe que va a tener sus opciones. Al final Lyon se enfrenta en todos los partidos con ese peso de la historia que tiene, que más que un peso es un alivio, porque Lyon sabe que va a tener sus oportunidades, sabe que va a estar ahí y sabe que cualquier partido lo va a afrontar sabiendo que va a tener sus opciones de victoria. Otro punto positivo del Olympique de Lyon es la inversión. La inversión, pues básicamente a cualquier nivel. Desde que está Michelle Kang como propietaria del equipo, ya antes con Jean-Michel Aulas era el equipo que más destinaba en su sección femenina, por esa razón ha sido 8 veces nada más y nada menos que campeón de Europa, y desde hace unos años está en propiedad de Michelle Kang. Es una persona, además, que ha adquirido otros grandes equipos para hacer un conglomerado de conjuntos. También de su propiedad son el Washington Spirit de la liga estadounidense, el London City en la liga inglesa, que ha ascendido esa temporada a la primera división, y evidentemente la joya de la corona, que es obviamente el Olympique de Lyon. Entonces, a nivel de inversión económica, es el equipo que más invierte, que más ha invertido y que más va a invertir en fútbol femenino. Lo mismo que he dicho con el Chelsea, lo que necesite el Olympique de Lyon, la propietaria se lo va a otorgar muy gustosamente, además. Y el tercer gran punto positivo del Olympique de Lyon es que tiene un conglomerado de superestrellas a nivel mundial, siempre las ha tenido y las sigue teniendo. Entonces, cualquier partido que se le pueda atascar, pues una genialidad, una jugada concreta, una jugada incluso colectiva, pues hace que el partido se decante claramente a su lado, ¿no? Jugadoras pues como Jennifer Marozan, como Amel Mahri, como Ada Hegerberg, como Tabitha Sawinga, como ahora María Antoniette Katoto, como Kadidia Tudiani, como Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, Damaris Segurola, Daniel Van de Donk, Selma Basha, Ellie Carpenter, Christian Endler, es decir, tiene un auténtico abanico de grandes estrellas. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pues esto nos lleva al primer punto negativo del Lyon, que es la dependencia excesiva de las individualidades de las jugadoras. Al final el Lyon prácticamente pues todas las temporadas pues se basa pues en esa genialidad, en una genialidad que surja, en que una jugadora esté especialmente inspirada para resolver partidos y se olvida mucho del juego colectivo. El Lyon históricamente, salvo el primer Lyon, cuando estaba Louise Anesib, Camila Billy, Amandine Henry, Le Sommer en su mejor versión, Lotta Gelin, ese Olympique de Lyon de los primeros años del 2010, que sí que era muy dominante y tenía un estilo de juego muy diferenciador y que sentó las bases de lo que ahora es el FC Barcelona. Luego ya a partir de 2014 aproximadamente, 2015, el Olympique de Lyon es un equipo tremendamente individualista y muy poco colectivo. Y eso evidentemente lastra un poco, sobre todo ahora que el nivel europeo es mucho más competitivo a la hora de seguir siendo el equipo dominante que era previamente. Entonces la búsqueda de un estilo colectivo es muy importante y puede conseguirlo, como digo, esta temporada con Jonathan Giraldez, el ex entrenador del Barcelona, que se fue al Washington Spirit de los Estados Unidos, precisamente un equipo en vinculación con Michelle Kang, y por esa razón se ha marchado ahora al Olympique de Lyon, un entrenador que ya ha demostrado en Barcelona que tiene muchísimo nivel y que yo creo que es el entrenador que le hacía falta a un Lyon que ha ganado muchas Champions sin tener un grandísimo entrenador y un gran estilo de juego detrás, y ahora con Jonathan Giraldez puede conseguir esa identidad que necesita. Otro punto negativo es la gestión de egos, que va a ser uno de los principales problemas a los que se vaya a enfrentar Jonathan Giraldez ya en su llegada a Lyon. Tener tantas estrellas, evidentemente, está muy bien por un lado, pero por otro está bastante complicado de gestionar. Todas quieren jugar, todas quieren aportar, todas quieren ser diferenciales, y no puede ser así. Tú como entrenador tienes que ir gestionando esto y realmente es algo complicado de hacer. Y por último, el tercer punto negativo es evidentemente el nivel de la liga francesa. Pasa un poco como el Barcelona de la liga española. Tiene 2-3 partidos de nivel al año y ya está, como máximo. Entonces, esa falta de ritmo y de competitividad hace que cuando tenga que enfrentarse a los grandes rituales europeos, que como el Barça son las semifinales y final prácticamente, algún cuarto de final que puede ser competitivo también, pero en general las dos últimas rondas de la Champions, hace que el Olympique de Lyon pues a veces no esté en su mejor ritmo y en su mejor momento para enfrentarse al gran desafío de la temporada, que tiene que trabajar el nuevo proyecto del gigante francés para poder de nuevo reinar
en Europa. Y hasta aquí el vídeo con los puntos positivos y negativos principalmente de los 4 grandes candidatos a la próxima edición de la Champions 2025-2026 y que tienen todo este verano para pensar seriamente en estos citados puntos y poder mejorarlos o mantenerlos y así conseguir ser de nuevo las reinas de Europa. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os interesa contenido de esta índole, suscribiros al canal, dadle un me gusta y escribid un comentario. Hasta la próxima. Chao, chao.